Los acuerdos de paz son una docena de acuerdos que fueron suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, entre 1991 y 1996. Esto para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el conflicto armado interno. Este enfrentamiento duró más de 30 años y dejó un centenar de muertos y desaparecidos. El proceso de negociación de paz inició en 1987 y concluyó el 29 de diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera. Los presidentes de Guatemala que participaron en la negociación de la paz fueron Vinicio Cerezo Arévalo, quien gobernó en 1986 a 1991, Jorge Serrano Elías, de 1991 a 1993, Ramiro de León Carpio, de 1993 a 1996, Álvaro Arzú Irigoyen, de 1996 a el año 2000. Algunos de los acuerdos, cabe resaltar, fueron Acuerdo Marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, Acuerdo de Querétaro, el Acuerdo para el resarcimiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad y el Acuerdo de Paz firme y duradera del 29 de diciembre de 1996. Uno de los objetivos principales al firmar los acuerdos de paz es hacer cumplir a su cabalidad los derechos culturales de los pueblos indígenas. Filosóficamente hablando, nuestra historia siempre expresará que los pueblos indígenas incluyen el pueblo maya, garífuna y xinca, los cuales están conformados por diversas expresiones socioculturales, las cuales siempre serán una herencia de nuestros antepasados. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por el inconcebible desarrollo de la cultura nacional. Sin el reconocimiento y fomento de la cultura de los pueblos indígenas, es por eso que debemos adquirir, transmitir y promover la cosmovisión de los pueblos indígenas, hacer crecer nuestros conocimientos y valores culturales y así representarlos día a día en nuestro país. Podemos mencionar algunos de los derechos más importantes de este acuerdo. El idioma es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la cultura. Para este fin, el gobierno tomará las siguientes medidas: promover el uso de todos los idiomas indígenas en el sistema educativo, a fin de permitir que los niños puedan leer y escribir para promover la educación bilingüe e intercultural. El uso del traje debe ser respetado y garantizado el derecho constitucional al uso del traje indígena en todos los ámbitos de la vida nacional. Derechos civiles, políticos, sociales y económicos. El gobierno de Guatemala se compromete a promover una reforma de la Constitución Política de la República que defina y caracterice la nación guatemalteca que habita en los pueblos indígenas en lo político, económico, social, cultural y espiritual. Principales logros de los acuerdos de paz. Compromiso con los derechos humanos. El gobierno de Guatemala reafirma la unión a las normas y principios orientados a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos. Compromiso en contra de la impunidad. Las partes coinciden en que debe actuarse con firmeza contra la impunidad. El gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violación a los derechos humanos. Compromiso de que no existan cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos. Para mantener un respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales ni aparatos clandestinos de seguridad. El gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos. Garantías para las libertades de asociación y de movimiento. Ambas partes coinciden en que las libertades de asociación, movimiento y locomoción son derechos humanos internacional y constitucionalmente.
que deben ejercerse de acuerdo con la ley y tener plena vigencia en Guatemala. Para el servicio militar obligatorio no debe ser forzado, ni motivo de violación a los derechos humanos, y por lo mismo, manteniendo su carácter de deber y derecho cívico, debe ser justa y no discriminatoria. Identidad de los pueblos indígenas. El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. Lucha contra la discriminación. Para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial. Democratización y desarrollo participativo. Para profundizar una democracia real, funcional y participativa, el proceso de desarrollo económico y social debe ser democrático y participativo y abarcar a la concertación y el diálogo entre los agentes del desarrollo socioeconómico. Desarrollo social. Corresponde al Estado promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico del país de manera que, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad, se asegure en forma integrada la eficiencia económica, el aumento de los servicios sociales y la justicia social. Cese al fuego. Las partes se comprometen a mantener la situación actual de cese de actividades militares ofensivas por parte de la URNG y cese de actividades contra insurgentes por parte del Ejército de Guatemala hasta el día de hoy. ¿Compartía usted los ideales del presidente Jacobo Arbenz Guzmán? Sí, definitivamente. Jacobo Arbenz Guzmán fue el segundo presidente después de Juan José Arévalo y siguió la política de Juan José Arévalo en cuanto a lo que es el desarrollo del país de Guatemala. Sin embargo, todo el pueblo de Guatemala estaba con Jacobo Arbenz Guzmán y las élites conservadoras fueron las que provocaron la caída de Jacobo Arbenz Guzmán. Pero yo personalmente sí comparto los ideales de Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos actuales que deben ser enfrentados para construir la paz? Los desafíos son las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley electoral que está completamente sectorizada y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Asimismo, lograr consensos entre la situación política del país con los, podríamos decir, con el resto de la población, para que no haya desigualdad. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo en su vida personal y profesional después del conflicto armado, una vez firmada la paz por el presidente Álvaro Arzú Irigoyen? Los acuerdos de paz fueron escritos en papel. La firma de la paz también fue escrita en papel. De todos los acuerdos de paz que se realizaron, que se firmaron, no se ha cumplido en un 90% siquiera. Tenemos un avance en los acuerdos de paz, tal vez un 5%. Esto implica que a partir de que se firmaron esos acuerdos, se firmó la paz en Guatemala. En mi vida profesional sufrió un desgaste económico, político y social. Asimismo, fue también para los compatriotas guatemaltecos. La vida está bastante difícil y no podemos nosotros superar esto.